Celestial, te damos gracias en esta mañana por tu bondad y tu misericordia. Te damos gracias que nos das la posibilidad de ver cómo es que tú transformas y cambias vidas. Cómo nuestras historias, Señor, en oscuridad, en desesperación, en desorientación, se convierten, se transforman en mensajes de esperanza, en mensajes de luz. Gracias, Señor. Gracias por esto que tú haces. No solamente en nuestras vidas, sino en las vidas de todos aquellos a quienes tú llamas, Señor, a tu reino. Padre, te queremos pedir que bendigas este tiempo también, el tiempo donde queremos escuchar tu voz, queremos escuchar tu palabra. Señor, si tú no nos hablas, tu pueblo se volverá a la locura. Hay tantas cosas que están pasando en este mundo. Necesitamos escuchar de ti. Háblanos, Señor. Te lo suplicamos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Puede usted tomar asiento? Muy buenos días. Tienen que tomar más sopa. No sé qué les pasó, ¿eh? Vámonos. Buenos días. Está muy bien. Qué bendición poder estar con ustedes en el día de hoy. Mi nombre es Leandro Gómez y fui uno de los pastores de nuestra iglesia bautista de Armitage. Les traigo muchos saludos de la primera iglesia bautista en West Palm Beach, en el estado de la Florida. Por eso estoy más tostadito así, ¿eh? Me da el sol ahí todos los días. No se lo digo para la envidia de ustedes, no se lo estoy diciendo por eso. Pero le traigo muchos saludos, muchos cariños de toda la iglesia del sur de la Florida. Y qué bendición que hemos podido ver personas que han dado un testimonio público de cómo el Señor les ha salvado. Y en el día de hoy también queremos tener una consideración de la palabra de Dios. Así que si esta es tu primera vez con nosotros, bienvenidos. Qué bueno que estás aquí. Siempre tomamos un tiempo en el servicio para escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cada vez que vas a una iglesia, lo importante que tienes que pensar no es tanto lo que el pastor dice o la persona que está hablando nos dice, sino lo que Dios nos dice en su palabra. Dios es el único que nos puede dar palabras de vida eterna. Por eso cuando Jesús les habló a los discípulos y mucha gente estuvo diciendo como, no, estas cosas que está diciendo Jesús no me gusta, se empezaron a ir. Jesús le preguntó a los discípulos y le dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Y los discípulos le contestaron, Señor, ¿a dónde más iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y hoy podemos decir lo mismo nosotros. ¿A dónde más vamos a ir? Uy, pastor, usted no sabe todas las cosas que tengo que hacer, la casa, la ropa, la pila de las cosas que tengo que hacer. Pero ninguna de esas cosas puede darte vida eterna. ¿A dónde más podemos ir? Solo el Señor tiene palabras de vida eterna. Y hoy quiero compartir en esta mañana con ustedes un breve sermón sobre 3 claves para empezar una nueva vida. Hemos estado escuchando en los testimonios cómo cuando Cristo vino a la vida de estas personas que hoy pasaron por el paso de bautismo, están dando testimonio de que ellos estaban de una forma antes de encontrar a Cristo. Y luego cuando Cristo llegó a sus vidas cambiaron, fueron transformadas. Yo quiero compartir contigo en la palabra de Dios 3 claves para empezar una nueva vida. Y ¿sabes qué? Es importante dónde uno se sienta a escuchar las claves para la vida. Es muy importante. Quisiera decirte en esta mañana que esas claves son lo que termina marcando el éxito o el fracaso de tu vida. Y hablando de éxitos y fracasos, el otro día me acordé de la historia del Titanic. El Titanic, el RMS Titanic, fue un barco construido en 1911, un barco pero tan grande que uno no se puede imaginar. El barco más grande jamás construido en 1911. Partió de la bahía de Southampton en Gran Bretaña, camino hacia Nueva York el 14 de abril. O sea que estábamos más un poquito en el mes. Hacía frío, en Inglaterra hace mucho frío. Y navegó por el mar Ártico
para llegar a Nueva York. Ya llegando cerca del continente americano, en Nueva York, el Titanic colisionó con un iceberg. Todos conocemos esa historia, ¿verdad? Y se hundió. Y una de las causas por las cuales el Titanic se hunde, bueno, hay muchas, pero una de las causas que luego un equipo franco-americano descubrió en 1985 fue que el Titanic estaba construido con mucho hierro, su casco, el casco del barco estaba construido con mucho hierro, y ese hierro estaba de alguna manera ensamblado con coyunturas que se hacían de un metal especial. Uno de los problemas que tuvo el Titanic es que esas coyunturas, la empresa, para salvar gastos, para salvar costos, en vez de someterla a la presión que necesitaba para limpiar toda la escoria que el metal puede tener, dijeron, vamos a ahorrar un par de pesos, vamos a ahorrar un par de dólares y no le vamos a dar ese tratamiento, lo vamos a hacer así nomás. Total, ¿quién se va a dar cuenta? Son las coyunturas, son más de 3.000 coyunturas que necesitan, nadie se va a dar cuenta. ¿Y qué pasó? Esa escoria que tenía el metal no hacía que las placas se pegaran bien y cuando impactó con el iceberg, esas placas se dieron. Ahora, ¿quién se iba a imaginar que esas pequeñas partículas, esa escoria, ese mineral que había quedado en esas varillas metálicas, iba a ser una de las causas por las cuales el barco más grande del mundo terminó en el fondo de la mar? Mira, cuando pensamos en tener una nueva vida, tú y yo tenemos que preguntarnos cómo estamos construyendo nuestras vidas. Tu vida puede ser tan espectacular como lo parecía ser el Titanic, con luces, con sonido, vas navegando en el mar de la vida, vas espectacular, pero ¿cómo estás construyendo tu vida? ¿De qué está hecha tu identidad? Porque ¿sabes qué? Van a venir las dificultades, van a venir los momentos difíciles en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, y cuando el momento de la verdad llegue y ese golpe llegue a tu vida, ¿quedará tu vida de pie o se hundirá en lo profundo de la desesperación? ¿Sabes qué? En el tiempo de Israel, en el tiempo de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel se encontraba en un punto así. Vamos a seguir a Dios como Él manda con todo nuestro corazón. Vamos a someternos al fuego de su purificación. Vamos a consagrarnos a Él con todo lo que somos. O vamos a vivir una vida con un pie adentro y un pie afuera. ¿Qué vamos a hacer? Y en el libro de Samuel, que es el pasaje que quiero compartir contigo en esta mañana, encontramos que el pueblo de Israel llega al profeta Samuel, un profeta que presidía sobre el pueblo, y le dicen, Samuel, estamos cansados de estar esto ahí, que hablamos contigo y que Dios nos manda, mejor danos un rey de acuerdo a lo que nosotros queremos, danos un rey como las otras naciones. Cuando Samuel le consulta a Dios, Dios, mira, me están pidiendo esto, Dios le dice, no te preocupes, dale lo que te piden. Ellos no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. ¿Y saben qué? Si ellos quieren tener un Dios como un rey como las otras naciones, pues que lo tengan. Eso me están rechazando a mí. Y así empieza el capítulo 8 de Samuel. Es ungido Saúl, el primer rey de Israel. Pero el corazón de Saúl era un corazón que no estaba completamente comprometido con Dios. Era un corazón que imitaba la realidad del corazón del pueblo. Un pueblo egoísta, un pueblo materialista, un pueblo que quería su propio beneficio. ¿Cómo será que van las cosas? Que llega el capítulo 13 de Samuel y ese rey que el pueblo había elegido conforme al corazón del pueblo, conforme al corazón de las otras naciones, comete errores gravísimos. Y a partir del capítulo 13 de 1 Samuel empieza el decline, no solo del rey Saúl, sino el decline de toda una nación. Y sabes que esto me hace pensar, porque lo que pasa en tu vida y en la mía no solamente te impacta a ti y me impacta a mí. Impacta a tu cónyuge, impacta a tus hijos, impacta ciertamente a tus vecinos, impacta a nuestra ciudad, impacta a nuestra nación.
Israel eligió tener un rey conforme a las otras naciones y allí fue. Pero llegamos al capítulo 16 del libro de Samuel, y lo vamos a leer en esta mañana, y encontramos un quiebre en ese libro, porque las cosas vienen hundiéndose de alguna manera, pero Dios dice, voy a meterme a rescatar esta historia. Y esto es lo emocionante de la palabra de Dios, que nos pinta la realidad del ser humano solo, de un ser humano que ha rechazado a Dios, y nos va demostrando capítulo a capítulo cómo cada proyecto que el hombre hace sin Dios empieza a decaer hasta llegar a la tragedia. Mas, sin embargo, aparece la mano de Dios para decir, aunque sé que por rechazarme te estás yendo al abismo, voy a intervenir para salvarte. Y en el capítulo 16 de Samuel, Dios va a decir, pueblo de Israel, ustedes querían un rey conforme a su corazón, ok, yo les di uno y miren dónde están, se terminó, ahora intervengo yo. Ahora yo voy a elegir un rey conforme no al corazón de las naciones, ahora yo voy a elegir un rey conforme a mi corazón. Y llegamos al capítulo 16 de Samuel. Y la pregunta que quiero que nos hagamos en esta mañana, muy brevemente, es ¿cómo puedo comenzar una nueva vida? Quizás te vas dando cuenta que acción tras acción, decisión tras decisión, cada vez te estás hundiendo más. Y sí, parece tu vida que es una fiesta, como el Titanic. Salen las luces. Pero se estaban hundiendo. Había un barco que se llamaba el California que lo estaba mirando y el Titanic mandaba luces pidiendo ayuda. Y los marineros pensaban, uy, miren la fiesta que se están dando, cómo tiran fuego artificial esos ricachones. Y se estaba hundiendo. Pero ¿sabes qué? A veces así es nuestra vida también. A veces en el Facebook ponemos, ay, miren que está perfecto, qué bien que va todo. Una perfecta salida con mi familia. Saco la foto ahí en el restaurante con mi familia, mis hijos, pero nadie sabe lo que realmente está pasando en la casa. Y la gente cuando mira tus redes sociales dice, ay, mira esa persona está viviendo la vida, está recorriendo el mundo, pero tú sabes cada noche cuando te vas a dormir que cada vez te estás hundiendo más. Y no sabes a quién pedirle ayuda. Y así estaba el pueblo de Israel hasta que interviene Dios. Y la pregunta de esta mañana es ¿cómo podemos comenzar una nueva vida? ¿Cómo hago para salir del lugar donde estoy? Vamos a leer la palabra de Dios. Dice 1 Samuel, en el capítulo 16, en el verso 1. Dijo Jehová Dios a Samuel, al profeta Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto un rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me matará. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego como él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificándolo él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Ahí está Samuel llorando de ver cómo Saúl ha destruido su vida y el reino de Israel. Pero Dios se le aparece y le dice, Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Mira, lo primero que la primer clave para comenzar una vida es que debemos reconocer que solamente la voluntad de Dios permanece. ¿Me escucharon bien? Si yo quiero empezar una nueva vida, mi primer paso es reconocer que solamente la voluntad de Dios permanece. Dios le está diciendo a Saúl, le dice a Samuel, ¿hasta cuándo vas a estar llorando por estos planes que se hicieron sin mí y que van a continuar fracasando? ¿Hasta cuándo? Y quizás es lo que Dios te está diciendo a ti en esta mañana.
Tú intentas algo nuevo, bueno, si intento con una relación nueva y dejo a mi esposa o a mis hijos y busco amor en los brazos de otra persona, quizás sea diferente. Y Dios te está diciendo, ¿hasta cuándo vas a seguir haciendo planes sin mí? Quizás tú estás diciendo, bueno, pero si en realidad empiezo un hobby nuevo, o si hago esto, o si hago esto otro, si cambio de carrera, si cambio de trabajo, quizás entonces Dios te dice en esta mañana, ¿hasta cuándo vas a seguir buscando soluciones sin mí? Lo primero que tenemos que reconocer para comenzar una nueva vida es que nuestros planes han fracasado. Tenemos que darnos cuenta que en nuestra condición de pecado somos imposibles de salvarnos a nosotros mismos. No hay forma de que nosotros podamos salvarnos a nosotros mismos. Tenemos que reconocer que nosotros le hemos dicho a Dios, Dios, no queremos que entres en nuestras vidas, Dios, no queremos que entres en nuestra familia, Dios, no queremos que entres en nuestras escuelas, Dios, no queremos que entres en nuestra ciudad, Dios, no queremos que entres en nuestra sociedad, Dios, no queremos que entres en nuestro mundo. ¿Y cómo te crees que está el mundo? ¿Cómo te crees que está la ciudad? ¿Cómo te crees que está la familia? ¿Cómo te crees que está tu corazón? Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que nuestros planes son los que fracasan, pero la voluntad de Dios permanece para siempre. El primer paso para una vida diferente es reconocer que Dios es el que reina y que sus planes son los que van a permanecer, no los míos. Pero avancemos con la lectura para que sigamos descubriendo estas claves. En primer lugar dijimos, ¿cómo podemos comenzar una nueva vida? Debemos reconocer que solamente la voluntad de Dios permanece, solamente sus planes permanecen, no los nuestros. Pero en segundo lugar, debemos reconocer también que solamente el rey que Dios ha elegido prevalece. Miremos juntos Samuel 16, verso 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron a Eliab, y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Significa, viene Samuel, se encuentra con los hijos de Isaí, y lo ve que pasa el primero, Eliab. Eliab era alto, fortachón, grandote, bien parecido, buen mozo. Todas las cosas que el pastor Leandro no es. Era todo eso, Eliab. Claro, lo vio Samuel, y cuando lo vio entrar, ¿qué dijo? Ciertamente, delante de nosotros está el ungido de Dios. Era un hombre que inspiraba respeto. Pero cuando Samuel dice esto, imagínense el padre, todos estaban ahí, se alegran, Jehová le respondió a Samuel. Y miren lo que le dijo, no mires a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Qué distinta la apreciación que tiene Dios de la apreciación que tienen los hombres. Cuando Samuel lo vio dijo, este es, miren qué pintón que es, este va a hacer buenos videos en Facebook, este sabe hablar bien. Dios dijo, yo lo desecho. Porque no miro, dice el Señor, lo que mira el hombre. Dios mira lo que está en el corazón. Siguen pasando otros hijos, pasa otro, y Samuel está pensando, espero que sea este, que sea este, que sea este. Pasaron 7 hijos. Ninguno de esos era el que Dios había elegido. Entonces Samuel en el versículo 11 le pregunta a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Oiga, mire, yo le hago una pregunta. Si va a venir una personalidad importante a visitarlo a su casa, supongamos que viniera, no sé, el gobernador o el presidente de la nación a su casa, y usted tiene que invitar a su familia, ¿usted no invitaría a todos sus hijos? ¿Verdad que sí? Incluso al que se porta mal, también que venga igual. Al que se come todo y que no deja alcapurria para los otros, ese también lo trae igual uno. Pero este hombre había dejado al más chiquito cuidando las ovejas. ¿Sabe por qué?
porque ni siquiera lo consideraba. Decía, no, pero que va a venir acá, no, este no es importante, este no es importante. Y cuando Samuel le pregunta, ¿son todos tus hijos? Bueno, me queda uno en realidad, que está ahí cuidando unas pocas ovejas. Y Samuel le dijo a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y Isaí lo hace traer. Pero ¿cuál es la segunda clave que nos muestra la palabra de Dios? ¿Cómo podemos comenzar una nueva vida? En segundo lugar, de acuerdo a este pasaje, nosotros debemos reconocer que solamente el rey que Dios ha elegido prevalece. Mire, Samuel quería elegir un rey de acuerdo al criterio de los hombres, pero Dios le dijo no. El rey que yo he escogido es el que va a prevalecer. ¿Y por qué tenemos que hacer ese reconocimiento? Bueno, porque tenemos que entender que es lo que Dios quiere, lo que es mejor para nosotros. Hoy no tenemos el tiempo de verlo, pero este capítulo en Primera de Samuel está diciendo, Dios le dice a Samuel, ve a Belén, porque ahí voy a ungir a un rey. Le hago una pregunta, ¿acaso no hubo un rey también que nació en la ciudad de Belén cientos de años después? ¿Quién fue? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Fue el Señor Jesucristo. ¿Nació Cristo en un palacio con toda la pompa y la honra de los hombres? No. ¿Dónde estaba el Señor cuando nació? En un establo, en un pesebre. ¿Con quién? Con los animales. ¿Dónde estaba David cuando Samuel lo manda a llamar? Con las ovejas, con los animales. ¿Qué es lo que nos está demostrando 1 Samuel? Bueno, nos está demostrando el autor que está utilizando esta historia para apuntar al rey que Dios había de elegir, a la persona de Cristo Jesús. Aquel que nacería siendo despreciado por los hombres, pero elegido por Dios para cambiar el curso de la historia. Por eso, si quieres una nueva vida, debes reconocer que solamente el rey que Dios ha elegido es el que prevalece. Y quiero decirte algo, ¿qué significa esto para nosotros? Bueno, si quieres una nueva vida, no solamente debes reconocer que tus planes fracasaron y que solamente los planes de Dios perduran. En segundo lugar, tienes que reconocer que tú y yo, como reyes, somos nefastos y que hay un solo rey que puede salvar nuestras vidas. Y ese rey es Cristo Jesús. No puede haber un nuevo comienzo, no puede haber una nueva vida sin el Rey Jesucristo. No puede haber. Y fíjate que en este pasaje se da algo muy normal entre los seres humanos. Nosotros tendemos a despreciar las cosas que no nos gustan. Es que este no es tan alto afuera. Es que este no habla bien afuera. Es que este no se ve bien. En mi país incluso había hasta un dicho que decía, aunque la mona se vista de seda, mona queda. Y yo decía, es bastante ofensivo. ¿Por qué? Porque los seres humanos todo el tiempo queremos estar tratando de sonreír y hacernos ver bien. Y queremos lo que el otro tiene, y cuando el otro tiene un carro nuevo, entonces nosotros el carro nuestro lo pintamos, por lo menos hacemos algo porque que no se vea tan malo. Y que el otro no vaya a estacionar, no vaya a parquearse al lado de mi carro, porque no quiero que yo quedar mal con el carro del otro que el otro tiene. Somos así. Y nosotros queremos gobernarnos a nosotros mismos con esos criterios. Ay, yo quiero ser tan exitoso como esa persona. Ay, yo quiero tener hijos tan lindos como esa persona. Ay, yo quiero tener una carrera tan exitosa como esa persona. Y nos queremos gobernar a nosotros mismos. Pero ¿cuál es el problema con eso? Es que nosotros estamos presos por el pecado. Tú y yo creemos que tenemos el control de la vida, pero en realidad es el pecado el que tiene el control de nosotros. Si tú quieres una nueva vida, tienes que reconocer que solamente Cristo Jesús es el único elegido para salvarte. Dios lo eligió a Cristo para que viniera a este mundo y muriera en la cruz por tus pecados y los míos. Él fue sepultado y por 3 días durmió en la tumba hasta que Dios con gran poder y gloria le resucitó de los muertos.
Es lo que viste hoy aquí en el bautisterio. Cada vez que una persona se sumergía en el agua, estábamos declarando la muerte de Cristo. Y con Cristo hemos muerto todos nosotros a nuestra vieja manera de vivir. Con Cristo hemos muerto a decir, ya no quiero ser yo el rey de mi vida. Me doy cuenta que lo único que traigo para mí es muerte. Esa vida no la quiero más. Esa vida se va a lo profundo del abismo. Y así como Dios levantó a Cristo de los muertos, así nosotros somos levantados por el poder del Espíritu Santo a una nueva vida con Cristo. Donde ahora yo ya no reino más. Es Cristo quien reina en mi vida. Y esa es una de las grandes diferencias entre creer y no creer. Si yo le pregunto hoy al auditorio, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Hasta los demonios creen en Dios y tiemblan. ¿Cómo sé que soy salvo? Porque yo confieso con mi boca que Cristo es Rey. Es el Rey de mi vida. Yo ya no quiero gobernar más mi vida. Yo ya no puedo gobernar más mi vida. Son mis palabras, las palabras del apóstol Pablo, cuando dijo en el libro de Gálatas, con Cristo estoy juntamente, ¿qué, hermanos? Crucificado, estoy ahí muerto. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó y se dio a sí mismo por mí. ¿Quién es el Rey de tu vida? ¿Quién es el Rey de tu vida? Si tú dices que crees en Dios, que yo creo en Cristo, pero Cristo no gobierna tu vida. Tú estás muerto en tus delitos y pecados. Ay, pastor, usted me ofende, me voy a ir. Bueno, yo tengo la obligación de decirte lo que dice la palabra de Dios. A mí me preocupa tan poco que tú te ofendas. ¿Sabes por qué? Porque el juicio de Dios vendrá. El juicio de Dios vendrá, lo quieras ahora o en la vida venidera, pero un día tú y yo vamos a morir y un día tú y yo vamos a estar delante de Dios y mi responsabilidad primera es estar en ese día con una limpia conciencia de haberte dicho cuál era el camino de la vida eterna. ¿Y sabes qué? Cuando tú estés delante de Dios, lo último que vas a pensar es si algo te ofende o no te ofende. ¿Eres salvo? ¿Irás a una eternidad con Cristo o sufrirás el justo castigo de tus pecados en la eternidad del infierno? Si tú quieres ser salvo, tienes que reconocer que hay un solo Rey que puede salvarte, solamente Cristo Jesús. Pero por último, ¿qué necesitamos para comenzar una nueva vida? Dijimos reconocer que solamente la voluntad de Dios permanece. En segundo lugar, reconocer que solamente el Rey que Dios ha elegido prevalece. Pero por último, debo reconocer que solamente el Espíritu de Dios nos da poder. Solamente el Espíritu de Dios potencia. Terminemos la lectura. Dice el versículo 13, fue traído el rey David, que era este último hijo de la casa de Isaí, que estaba con las ovejas, fue traído delante de Samuel, y Samuel lo va a ungir como rey de Israel. Y dice así la lectura del texto en el versículo 13, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. A ver cómo explicamos esto en un minuto. La figura de ungir con aceite, tomaban aceite y se lo ponían en la cabeza a una persona y le caía, era un símbolo, era una señal de decir que esa persona ahora le pertenecía a Dios. Y era una ley que Dios había puesto en el libro de Éxodo, en el capítulo 30, en el verso 29, cuando se consagran los utensilios del tabernáculo y luego Aarón y sus hijos, los sacerdotes, son consagrados, se les pone aceite. Y la palabra de Dios dice ahí en el libro de Éxodo que Dios dijo así: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado,
Es decir, no puede ser derramado sobre cualquiera, tiene que ser un escogido. Ni haréis esto semejante. Santo es, y por tanto lo tendréis vosotros. Cuando Dios llama a una persona para sí misma, Dios la considera sagrada, santa. ¿Y qué hace el Señor? Pone un símbolo sobre eso. Es el símbolo en este caso en el Antiguo Testamento de esa unción. Y dice la palabra de Dios que cuando pasó esto, el Espíritu de Jehová vino sobre el rey David. El Espíritu Santo de Dios vino sobre el rey David. El ser ungido era una señal que estaba demostrando que ahora el Espíritu de Dios había tomado a esta persona y que era esa persona santa, separada, dedicada para Dios. Mira, algo similar pasa con lo que viste hoy. El día que nosotros fuimos salvos por el Señor nos ungió, nos bautizó, nos sumergió en el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo de Dios que vive dentro nuestro, que nos da la fuerza que necesitamos para vencer el pecado y para escoger el camino de la rectitud. Ahora, ¿cómo lo demostramos eso los cristianos de acuerdo a las enseñanzas de Jesús? No con aceite que cae sobre la cabeza, sino con ¿qué? Nos sumergimos ahí adentro. ¿Y qué estamos diciendo? Estamos diciendo que no solamente mi pie es parte de Cristo y que mi pie le pertenece a Cristo. No solamente decimos solamente mi cabeza. Bueno, ¿por qué no le echamos un poquito de agua en la cabeza y ya? Y ya con eso lo hacemos. No, lo que estamos diciendo es que todo nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón, todo ha sido comprado por Cristo. Todo ha sido para Él, todo es de Él, todo es por Él. Me pasó un día cuando estaba haciendo un bautismo, que cuando puse a la persona a bautizarla, entró al agua, pero le quedó una parte afuera, y era una dama. Entonces estaba ahí y la levanté de nuevo y la metí de nuevo al agua, que se zambulla bien, y la volví a sacar. Y el pastor me quiere matar, habrá pensado. Ya estaba ahí los lineamientos de las noticias. Ay, pastor, qué exagerado. El símbolo está mostrando algo que pasa adentro. Cuando Cristo te salva, Él te sumerge por completo en las aguas del Espíritu Santo. Esto lo dice Pablo a los Corintios en el capítulo 12. No tenemos el tiempo hoy para verlo. Pero si tú quieres una nueva vida, la nueva vida llega por el poder del Espíritu Santo. No llega ni por tus habilidades, no llega ni por cuán buena sea la gente que está al lado tuyo, no llega ni por cuán bueno sea el pastor que te está predicando, no llega ni siquiera por el poder de tu voluntad. Bueno, si tú te lo propones, lo lograrás. Y yo pienso por dentro mío, qué ingenua esa frase. ¿Saben todas las cosas que me he propuesto en la vida y nunca lo logré? Es la voluntad del Espíritu Santo, es el poder del Espíritu Santo que hace que tu corazón que está muerto empiece a vivir. Es el poder del Espíritu Santo que hace que esas cadenas que te tienen atado al pecado y a la vergüenza, tan vergonzoso que cuando incluso viene tu mamá a verte, tú ni siquiera le quieres mirar a los ojos. Ni siquiera te quieres hablar con tu mamá, con tu papá, con tus abuelos, porque sabes lo avergonzado que estás y no sabes ni qué le voy a decir a mi mamá. ¿Alguna vez pensaste, si mi abuelito me viera en este momento, qué diría de mí? Ese peso del pecado que te tiene con la cabeza abajo, en la miseria, es el único que puede levantarlo, es el poder del Espíritu Santo. Aquel que levantó a Cristo de los muertos es el mismo que puede levantarte a ti entre los muertos. Esa es la potencia del Espíritu Santo. ¿Quieres una nueva vida? Necesitas no solamente reconocer que la voluntad del Señor permanece, sino que solamente por Cristo, solo por Cristo puedes ser salvo. Pero por último, reconocer que solo el Espíritu Santo de Dios es el que te va a dar la fuerza para seguir adelante. Y tienes que sumergirte dentro de Él.
Mira, voy a terminar con esto. Una vez, y voy a contarlo para avergonzar a mi hermano. Ya que estoy aquí, tengo que aprovechar, ¿eh? Una vez fuimos a jugar al fútbol, mi papá le encantaba el fútbol, iba a jugar todas las tardes al fútbol y nosotros éramos chiquitos y queríamos ir con él, pero mi papá, no, los chiquititos ahí era una distracción para él, no podía jugar, entonces ¿qué hacíamos nosotros con mi hermano más grande? Nos parábamos ahí en la puerta, sabíamos la hora que él iba a jugar al fútbol, nos vestíamos con nuestro atuendo de fútbol, nuestros zapatos de fútbol, nos quedábamos ahí. Ya no tenía opción de dejarnos atrás. Entonces ese día él va, nos ve ahí. Había que ser descorazonado para dejarnos ahí, ¿verdad? Bueno, vengan conmigo. Nos puso en el auto y nos llevó a jugar. Ese día, mi mamá había limpiado toda la casa. Ese día en la cancha de fútbol se largó una lluvia que se caía del cielo como llovía. En la cancha de fútbol donde nosotros estábamos jugando, jugaban los adultos en un lado y los niños jugaban ahí en la tierra. Tierra y agua. Una mala combinación para cualquier niño, ¿verdad? Terminó el partido de fútbol, nosotros llegamos a mi papá y nos mostramos ante mi papá y estábamos todos llenos de lodo. Hasta que estaba, rubio, ojos claros, estaba bien morochito, ¿eh? Todo ahí cubierto del lodo. Y entonces nos mira mi papá y mi papá está pensando, si yo los llevo los chicos hacia la casa, mi mujer me saca ese día, ¿eh? Entonces, ¿qué hizo mi papá? Había 2 contenedores de agua bien grandes, le pidió ayuda a unos amigos de él y nos tomaron, nos agarraron y nos sumergieron ahí. Y mientras nos sumergían en el agua ahí, todo el lodo, el fango, el barro, iba quedando afuera. Y poco a poco iba sumergiendo nuestra semblanza. Llegamos a casa, no les voy a contar el resto de la historia, pero este es el punto que quería decirles. Si quieres una vida nueva, te tienes que sumergir todo. O todo o nada. O todo o nada. ¿Quieres que el Señor limpie tus pecados? O todo o nada. La sangre de Cristo no se vertió solamente para quitarte un poquito de tus imperfecciones. La sangre de Cristo fue vertida para lavarte todos tus pecados y los míos, absolutamente todos. El Espíritu Santo de Dios fue vertido sobre nosotros. No porque éramos santos, esta persona la eligió Dios porque era buena. Dice 1 Corintios, el capítulo 1, que lo vil y lo despreciado del mundo eligió Dios para avergonzar la sabiduría y los sabios. ¿Quieres empezar una nueva vida? Sumérgete con todo en las aguas del Señor. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Y te damos gracias porque un día, Señor, decidiste derramar tu Santo Espíritu sobre nosotros que éramos los peores de los pecadores. Nosotros que estábamos llenos no del lodo de este mundo, sino del fango del pecado, Señor. Tú nos tomaste en tus manos y nos limpiaste, nos sumergiste. Nos diste vestiduras nuevas y nos has sentado en la mesa con Cristo como tus hijos. Señor, te pido en esta mañana por los hermanos que han tomado el paso de bautismo y le confiesan al mundo que son de ti. Bendícelos, Señor, ayúdales. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie. Escuchaba la palabra del pastor a donde él hablaba del poder de